primer lloc, disculpes perquè la meva intenció era donar aquesta xerrada en català, però com que hi haurà gent de fora de Catalunya que ens veiés, que ens veu per streaming, doncs la farem en castellà si no hi ha cap problema. Al final de la charla iré a la óptica cuántica, como ha mencionado Luis, pero quiero hacerla un poco más general y les voy a hablar de la imperfección y la complejidad en la naturaleza. Y les voy a intentar convencer de que esta imperfección no solo es inevitable, sino que tiene un rol evolutivo fundamental para el ser humano y que además puede suponer, yo trabajo en ello, puede suponer una solución alternativa a problemas tecnológicos que tenemos ahora mismo. Para darles un poco de background sobre mí mismo, yo hice la tesis en el CSIC, de hecho, en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, bajo la supervisión de C.F. López, y he pasado muchos años en Dinamarca, en el Instituto Niels Bohr, de hecho, y desde hace 3 años estoy trabajando en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, que es, como dice Luis, una institución financiada por estos 3 organismos, la Generalitat, la Universidad Autónoma y el CSIC, el Consejo. Y este es un instituto que está, de hecho, en el campus de la Autónoma, y es un instituto multidisciplinar donde físicos como yo, químicos, biólogos, ingenieros de materiales, trabajamos en cosas básicamente muy pequeñas. Vamos a ver, una de las cosas que más sorprenden cuando uno observa la naturaleza es la existencia de orden, de patrones que se repiten de forma regular. Por ejemplo, cuando una gota de agua se congela para formar un copo de nieve, no lo hace de una forma cualquiera, lo hace de una forma muy complicada, pero muy regular. Esta regularidad la vemos en la naturaleza, como por ejemplo en estas columnas de basalto. En el mundo, en las plantas también vemos regularidades, y también, por supuesto, en el mundo animal vemos regularidades. Esto es una tela de araña, por ejemplo. Es increíble cómo las abejas forman sus panales de una forma bastante organizada. Y, por supuesto, el ser humano también nosotros también tenemos cierta predisposición a la simetría y al orden. No solo para la decoración, sino realmente también para resolver problemas complejos como, por ejemplo, cómo organizamos el espacio. Muchas veces nuestra solución es realmente buscar patrones de regularidad. Bien, en realidad, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué existe el orden en la naturaleza? Esto es una pregunta realmente muy fundamental y muy filosófica, si quieren, pero yo les voy a dar alguna clave desde el punto de vista de la física. Y con un sistema, voy a ir a un sistema que es el sistema más fundamental, es el de los sólidos. Los átomos, cuando forman un sólido, por ejemplo, esto es una imagen de la superficie de plata, no lo forman tampoco de cualquier forma, lo forman de una forma, se configuran de una forma regular. Tenemos otra imagen aquí, donde pueden ver distintos planos cristalográficos del silicio, y pueden ver cómo realmente la estructura de estos sólidos es completamente regular. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los átomos cristalizan de forma regular, formando los cristales? Bueno, tiene que ver con la energía. La energía de la estructura ordenada es, de todas las posibles configuraciones, la que menos energía final supone, dadas las interacciones entre los distintos átomos. Esto no ocurre siempre, pero es debido a que la cristalización se produce demasiado rápido o que hay otros factores que compiten. Pero la estructura ordenada es digamos, la que más ahorra energía a la estructura. A los físicos nos encantan las estructuras ordenadas y nos encantan los sistemas, los patrones en la naturaleza. Y nos encantan porque los podemos describir con leyes sencillas y simples, pero en realidad el mundo no es sencillo, es complejo. ¿Qué quiero decir con esto de la complejidad? Bueno, en primer lugar, no existen los cristales perfectos. Como ha dicho Luis,
cuando estamos a una cierta temperatura, como nosotros aquí, cualquier cristal que cojan, un silicio, un metal, si lo observan con cuidado, van a encontrar un montón de desorden. Por ejemplo, átomos que deberían estar en su sitio y no están, átomos que no son del elemento que forma el sólido, es de otro elemento y están presentes, dislocaciones, etc. La razón por la que existe este desorden en los cristales es porque los átomos tienen cierta energía y se están moviendo constantemente, están vibrando. Y eso hace que, por ejemplo, pues, un átomo salte de su posición y provoque todo este desorden. De forma que esto es completamente inevitable. Esta, por ejemplo, es una imagen de silicio, donde podemos ver cómo aquí vemos una vacante, ¿no? Donde debería haber un átomo, pues no está. Además de ser inevitable, este desorden en realidad tiene una función muy poderosa. Por ejemplo, en los semiconductores podemos controlar, si controlamos el desorden de alguna forma, mediante impurezas, podemos controlar la conductividad de estos materiales, y esa es realmente la base para los transistores. O sea, objetos como este están basados en que podemos controlar el desorden en estos materiales. O, por ejemplo, las aleaciones de metales, que son mezclas de unos materiales con otros, nos permiten muchas posibilidades tecnológicas. Pero yo les voy a hablar, bueno, de hecho, esto es lo que quiero decir con complejidad. Con complejidad quiero decir lo que está en medio de un sistema que está completamente ordenado y un sistema que está completamente desordenado. Esa interacción entre el orden y el desorden tiene una función evolutiva, les voy a explicar un par de casos. Nos permite ver, en primer lugar, también en el mundo animal tiene una función bastante importante para las abejas, para su orientación. Y en la última parte de la charla pues les voy a hablar de mi trabajo. Voy a empezar por la visión. Esto es el esquema del ojo humano. Y aquí podemos distinguir las partes más importantes, que son el cristalino, que es una lente flexible que nos permite formar imagen en la retina. Y en realidad es, bueno, como una lente cualquiera de las que encontramos en la lente de una gafa. Lo sorprendente y lo maravilloso de esta lente es que, como está hecha de un material orgánico, es flexible y se puede adaptar inmediatamente a la distancia del objeto que necesitamos formar imagen. Bien, pero antes de entrar en el ojo, la primera superficie que se encuentra a la luz es la córnea. Es la primera superficie que se encuentra. Y evidentemente la córnea es transparente. Hasta finales de los 60 no se entendía muy bien por qué era transparente. Porque la córnea, esto es una sección transversal, es como si cogemos la córnea y la seccionamos. La córnea está formada por fibras de colágeno. Esta es una imagen de una sección transversal de la córnea. Todos estos puntitos son fibras, el final de fibras de colágeno, que, como pueden ver, están distribuidas de una forma, en principio, desordenada. No vemos ningún tipo de orden. Pues, como les digo, hasta finales de los 60, hasta que Hart y Farrell en este artículo estudiaron la disposición de estas fibras, no se entendía muy bien por qué la córnea era transparente. Porque cuando tenemos un sistema desordenado, la luz se propaga de forma aleatoria a través de ese sistema y, en principio, no consigue transmitirse. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre en un día nublado. La nube se forma de muchas gotas en posiciones aleatorias, y cuando la luz intenta transmitirse, pierde su dirección, y por eso no podemos formar imagen de lo que hay detrás de la nube o de la niebla. Pues esto es lo que debería ocurrir más o menos con la córnea, pero no ocurre, evidentemente. Nosotros podemos ver. ¿Por qué no ocurre esto? Bueno, en este artículo no les daré detalles de los cálculos, pero ocurre porque en realidad este sistema no está completamente desordenado. Si se dan cuenta, cada fibra está a cierta distancia
de las demás. Es decir, no están a cualquier distancia. Si nosotros seleccionamos una y creamos un círculo, nos damos cuenta de que nos encontramos a las primeras vecinas a esa distancia. ¿De acuerdo? Hay como cierto grado de orden en esta distribución. Para que lo vean, este es un sistema, sería una distribución completamente amorfa de las fibras, donde realmente aparecen en cualquier posición. Aquí estarían fuertemente correlacionadas, esto sería algo parecido a un cristal. Lo que le ocurre a la córnea es que está en medio, es un sistema intermedio, es un sistema desordenado, pero tiene cierto orden. Y es exactamente esto, cuando uno hace los cálculos de la transmisión de la luz y del scattering de la luz, es exactamente esto lo que maximiza la transmisión a través de la córnea. Podemos ver gracias a estas pequeñas correlaciones en la córnea. Esto ya, como les digo, fue estudiado a finales de los 70. De hecho, cuando la córnea se distende, o sea, pierde robustez mecánica, estas fibras se alejan las unas de las otras y se pierde esta correlación, y es cuando la córnea se vuelve no transparente. Esto es una enfermedad que ocurre, es la distrofia corneal, que ocurre y que básicamente perdemos visión, debido exactamente a esto. Bueno, ahora voy a pasar al siguiente ejemplo, que es cómo la complejidad también en el mundo animal tiene una función evolutiva. Volvemos a las abejas y en este caso vamos a ver cómo la complejidad en las flores, en la estructura de las flores, permite a las abejas orientarse. Bueno, las abejas son un insecto polinizador que básicamente lo que hacen es transferir polen entre los distintos organismos de la flor, y eso hace que la flor se fertilice y que produzca el desarrollo de la planta en forma de semillas. Y de hecho esto es fundamental para el desarrollo humano, porque es la base de cómo los alimentos humanos consiguen desarrollarse. De hecho, las abejas están relacionadas con la polinización de casi el 90% de los alimentos que consumimos. Hay un problema, se observa un problema desde finales del siglo XX, y es que se observa que las poblaciones de abejas están decreciendo debido a muchos factores, debido a la contaminación, debido a muchos factores, y esto es un grave problema. Por lo tanto, estos insectos no son cualquier cosa, son bastante importantes para nosotros. Bueno, ¿cómo se guían las abejas? Las abejas básicamente se guían por el color, también un poco por el olor, pero básicamente por el color. O sea, las flores compiten entre ellas para atraer la atención de las abejas. Y esto no nos resulta extraño, ¿no? ¿Cómo se forma el color de las flores? Las flores forman su color. El color en la naturaleza se forma de varias formas, mediante pigmentos, por ejemplo, o mediante una estructura, una nanoestructura. No solo las plantas, sino muchos animales forman su color debido a que hay una estructura a nivel nano. Aquí tenemos 2 micras. Esta estructura en las alas de la mariposa o en la superficie de este escarabajo, de este pájaro, cuando la luz se difracta con estas estructuras, produce estos colores de esta forma, ¿no? Básicamente es algo parecido a lo que pasa con los CDs de música. Los CDs de música tienen una estructura, que es lo que lee el láser produciendo la música, y esa estructura, cuando la luz se difracta, nos da estos colores. Pues algo parecido le pasa a estos animales. Aquí tenemos muchos ejemplos de flores con estructuras, y si volvemos al inicio de la charla, todas estas flores, aunque su estructura es ordenada, por supuesto siempre van a estar afectadas por el desorden, no son perfectas. La pregunta, esto es un artículo, es muy reciente, es del año pasado.
La pregunta es si esa pequeña imperfección en estas estructuras tiene algún rol evolutivo o simplemente es inevitable y está ahí. Pues en realidad sí que tiene un rol. Cuando la luz se difracta por una estructura completamente ordenada, como esta, que no tiene ningún grado de desorden, bueno, pues lo hace, estos son ángulos, lo hace de una forma muy determinada, a lo largo de unos ángulos muy determinados y para unos colores, unas longitudes de onda muy determinadas. Y cuando introducimos desorden, esto se difumina un poco. Esto es lo que ocurre cuando introducimos desorden en estas estructuras. Bueno, la razón es porque la difracción con un objeto completamente ordenado pues, se produce a lo largo de direcciones muy determinadas y, sin embargo, cuando tenemos un sistema completamente desordenado, pues esto se pierde completamente. ¿Qué rol puede tener este pequeño grado de desorden en las flores? Bueno, el experimento que realizaron los autores de este artículo es el siguiente. Crearon unas flores artificiales, fabricaron flores artificiales de tres tipos. En primer lugar, no produjeron ninguna estructura, completamente lisa. En segundo lugar, produjeron estructura ordenada. Y en el último lugar, a esa estructura ordenada le incluyeron un poco de desorden. Y la pregunta que se hacían en este artículo es ¿qué función, si alguna, puede tener este pequeño grado de desorden? Aquí ven, por ejemplo, una imagen de una de estas flores artificiales con desorden. Bueno, el experimento, además de las flores artificiales, incluye este pequeño receptáculo donde los investigadores incluían un líquido, y este líquido podía incluir azúcar o sal. Entonces, ahora vienen las abejas, el experimento está hecho con abejas y contando tiempos y investigando, es muy laborioso, pero básicamente lo que investiga el experimento es cuántas veces las abejas tienen que repetir cuando descubren estas flores artificiales, cuántas veces tienen que repetir este proceso hasta que descubren que tiene una solución salina o una solución dulce, ¿de acuerdo? Y si eso depende del tipo de estructura que tiene esta flor artificial. Entonces, si el desorden no tiene ningún efecto, en principio no deberíamos ver ninguna diferencia entre estos dos casos. Las abejas se guiarán por esta estructura, por el color difractado de esta estructura, pero lo harán de la misma forma. Y en realidad el resultado es que no, es que realmente las abejas, cuando se introduce desorden en la flor artificial, descubren más rápidamente a distinguir entre una solución que para ellas no es buena, como la salina, y la solución que a ellas les beneficia. Realmente es un experimento con abejas, es decir, es muy proceloso, etcétera, pero básicamente este es el mensaje. Es decir, hay un rol evolutivo en la imperfección de estas flores. Tiene un rol. Y básicamente es el hecho de que el desorden difumine un poco la luz ayuda a las abejas a orientarse. ¿De acuerdo? Este experimento se ha hecho en Cambridge por una compañera mía, Silvia Vignolini, que es profesora en el Departamento de Química de la Universidad de Cambridge. Y como ven, pues el desorden en estas estructuras ayuda a orientarse a las abejas. Es realmente sorprendente. Bueno, les voy a hablar ya con este background que les he enseñado cómo el desorden no solo nos permite ver, sino que en el mundo animal también tiene un rol evolutivo. Les voy a explicar cómo podemos utilizarlo, de hecho, en nanotecnología.
Si en algún momento quieren preguntarme algo, por supuesto podemos discutir en cualquier momento. Vamos a volver a los átomos. Y les voy a explicar, bueno, volviendo a la presentación de Luis, les voy a explicar cómo los átomos emiten luz. Hace 5 años celebramos los 100 años de este artículo en el que el Niels Bohr explicaba exactamente esto. Explicaba cómo la estructura de los átomos, primero la estructura de los átomos y cómo esta estructura explica la emisión de luz. Esto es algo extraño, pero es uno de los fundamentos de la mecánica cuántica. Los niveles de energía en el átomo no son cualquiera, están muy bien determinados. Es decir, el electrón, que es esta bolita roja, no puede estar en cualquier sitio, sino que solo puede estar en estas líneas. Y esto es algo realmente difícil de entender para nosotros, porque esto no ocurre en nuestro mundo, en nuestra vida cotidiana. Nosotros podemos estar en cualquiera de los pisos de este edificio, pero además en medio, ¿no? Nosotros podemos ocupar cualquier espacio. Esto en el mundo microscópico no ocurre, y en particular en los átomos. ¿Qué es lo que ocurre cuando estos electrones adquieren cierta energía? Por ejemplo, como les decía antes, del ambiente adquieren energía térmica y estos electrones se excitan. Pues que van a parar a niveles superiores. Y cuando, pasado un cierto tiempo, vuelven a caer a su nivel fundamental, lo que ocurre es que emiten luz. Así es como se emite la luz. Es decir, con transiciones electrónicas en los átomos, emitiendo luz. Bueno, este proceso tarda cierto tiempo, por supuesto, es un proceso aleatorio, y además es un proceso aleatorio en el sentido de que el fotón a veces nos sale en una dirección, otra en otra, es decir, es un proceso que no podemos controlar en realidad. Bueno, pues la clave de la fotónica moderna es cómo podemos controlar este proceso. Este proceso es uno de los más importantes para el ser humano desde cualquier punto de vista. Piensen en toda la industria que tiene que ver con la luz, la iluminación, la medicina, no solo emisión de luz. Si nosotros podemos controlar la emisión, también podemos controlar la absorción, es decir, la energía solar. Y realmente hay muchísimos científicos trabajando en esta dirección. ¿Cómo controlar este proceso? Como ya les decía, pues tiene en comunicaciones, en ciencia fundamental, en medicina, es algo fundamental para nosotros. ¿Cómo podemos hacer que el átomo nos dé siempre el fotón de la misma forma, digamos, y además muy rápido, tan rápido como nosotros queramos? Esta es realmente la clave de la fotónica, es cómo podemos controlar este proceso. Para entenderlo, les propongo un concepto. Quiero ser muy conceptual en esta charla, no les voy a dar les voy a dar una ecuación, pero intento que sea muy general. Imagínense que están ustedes en este campo de trigo y ustedes se tienen que mover. Pues es algo dificultoso, nos resulta difícil. Y ahora imagínense que están ustedes en una autopista con su coche. Pues evidentemente es mucho más fácil y es mucho más rápido. Esta es la clave de la fotónica. ¿Cómo podemos encontrar un dispositivo que pongamos alrededor del átomo que nos funcione como autopista? Porque el átomo en el vacío es como esta situación. Nosotros nos movemos de forma aleatoria en el campo de trigo y nos cuesta. Esto es lo que representa esta situación. Y nuestro objetivo es este. ¿Cómo podemos forzar al átomo a que nos dé luz como queramos y cuando queramos? Esta es la clave. Bueno, en realidad, fíjense, el más sencillo de todos es poner dos espejos y en medio poner el átomo. Simplemente con poner dos espejos definimos un modo determinado y cuando el átomo emite luz en cualquier dirección, prefiere siempre emitirlo en este modo. De esta forma controlamos este proceso.
Bueno, de forma que esta es esta situación y esta sería esta. Técnicamente esto es la densidad óptica de estados, simplemente para ver, por si hay algún especialista en la audiencia, el ritmo al que el átomo nos emite luz depende básicamente de esta función, y esta función nos dice, nos cuenta cuántos modos hay alrededor del átomo. O sea que lo que estamos haciendo, poniendo estos dos espejos, es aumentando este número de modos. Bien, de hecho esta fue la estrategia seguida por Serge Haroche y Devin Whelan, que les valió el premio Nobel hace unos años, y básicamente, como les decía, aquí lo ven, es un par de espejos muy bien fabricados, pero básicamente eso, que caben en una mano. En base a esto, estos investigadores pudieron entrar en el régimen cuántico de interacción entre la luz y la materia, pero sin entrar en detalle, básicamente lo que querían hacer es esto. ¿Cómo podemos hacer ahora esto muy pequeño? Porque esto realmente nano no es. Bueno, pues ahora vamos a pasar de la fotónica a la nanofotónica. La nanofotónica lo que pretende es hacer estos dispositivos lo más pequeños posibles, no solo por ahorrar espacio, sino porque entramos en otro tipo de regímenes físicos, como el régimen cuántico. Sin entrar en detalle, les enseño muchas posibilidades que se están utilizando ahora mismo. Son distintos tipos de estructuras que funcionan en el mundo nanoscópico como este par de espejos. No voy a entrar en los detalles en la razón física de cómo funciona cada uno de ellos, pero si se dan cuenta, estas estructuras son bastante simétricas. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura que tiene agujeros y de repente tiene este defecto. Aquí tenemos una estructura que tiene también agujeros. Digamos que la simetría forma un papel importante en este tipo de soluciones. La fabricación de este tipo de estructuras, por ejemplo, en este caso es un material, en color gris es silicio, y donde hacemos agujeritos de una forma completamente ordenada. Para darles una sensación del tamaño, esto es un cabello humano y esta barra son 20 micras. Bueno, pues esta barra son 10 veces menos, para que tengan una sensación del tamaño. ¿Qué es lo que ocurre con estas estructuras? Estas estructuras son capaces de confinar la luz en el defecto, ¿de acuerdo? Funcionan como esos espejos macroscópicos, pero en una situación mucho más pequeña. De forma que si podemos colocar aquí un átomo, todo se comporta como este dispositivo que les hablaba. Para fabricar estas estructuras, cualquiera de ellas, se requieren procesos de fabricación muy costosos, que implican muchos procesos y en los que hay que ser muy cuidadoso, precisamente porque estas estructuras son muy sensibles al desorden. Pero aunque seamos muy cuidadosos, la estructura que nosotros diseñamos en el ordenador, por ejemplo, cuando vamos a fabricarla y utilizamos estos procesos, siempre se ve afectada por el desorden. Es inevitable. De forma que, por ejemplo, los círculos no nos salen absolutamente perfectos. Y eso pueden decir, bueno, ¿qué efecto tiene? En realidad tiene un efecto muy grande, incluso con niveles muy pequeños de desorden, estas estructuras realmente se ven muy afectadas. Y este es el cuello de botella, por ejemplo, de campos actuales como la nanofotónica cuántica, que están luchando y sufren de este tipo de imperfecciones que se producen en la fabricación. Y entonces,
con respecto a esto, uno puede hacer dos cosas, bueno, puede hacer tres. La primera es ignorarlo, pero llega un momento en que uno ya no lo puede ignorar y que supone una grave limitación tecnológica. Puede también intentar minimizarlo lo máximo posible, intentar que el proceso sea lo mejor posible y que sea lo más perfecto posible, pero eso, como les he dicho, es muy difícil y en último término es casi imposible. O uno puede intentar, que es lo que hago yo, utilizar el desorden. Tampoco sin entrar en detalle, llevo varios años trabajando con estructuras que tienen cierto grado de desorden y cierto grado de orden, y en estas estructuras conseguimos confinar la luz y hacer todos los experimentos que se consiguen hacer con estructuras ordenadas, pero simplemente nos aprovechamos del desorden que aparece en la fabricación. Es decir, en lugar de luchar contra la imperfección y la complejidad, la utilizamos en nuestra ventaja, y de hecho estas estructuras nos ofrecen una funcionalidad prácticamente igual o incluso mejor que las estructuras ordenadas. Bueno, con esto llego a la conclusión de la charla. Espero que les haya convencido de que la complejidad y de la imperfección en la naturaleza es inevitable, que los sistemas absolutamente perfectos no existen, que siempre existe algún grado de imperfección y que esa imperfección es posible utilizarla. De hecho, tiene un rol evolutivo, como les he explicado. Nos permite ver, en primer lugar, y para algunos insectos incluso es beneficioso para orientarse. Quiero dar las gracias a toda la gente con la que he estado trabajando, tanto en Madrid como en Dinamarca y ahora aquí en Barcelona. Y, por supuesto, todas las organizaciones que me han permitido trabajar gracias a su financiación, y gracias a ustedes también por su atención.